para esta tarde lo he titulado No pierdas tu sabor. Y la lectura la encontramos en Mateo 5:13. Si me pueden acompañar. Mateo 5:13. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Estas palabras que acabamos de leer son una de las palabras más conocidas que dijo Jesús. Y a simple vista parece un mensaje sencillo, ¿no? Parece que no tiene mucha vuelta de hoja. Pero si lo estudiamos bien, vemos que tiene un significado bastante profundo. Nos habla de que somos sal, nos dice que somos sal, ¿no? Pero ¿qué es lo que significa eso? ¿Qué es la sal para que Jesús nos esté comparando con ella? ¿Qué características son las que tiene? ¿Qué cualidades son las que tiene? Hay varios elementos que son indispensables para que la vida sea posible. Entre ellos está el aire, el agua, la tierra, los seres vivos, todos los seres vivos en interacción, lo que son las plantas, los animales, las personas. Y también pues están los minerales. Y la sal es uno de estos minerales, ¿no? La sal es una sustancia de las más valiosas que existen en todo el mundo para la humanidad, ¿no? Porque tiene muchísimas cualidades. Leí que tiene como 14.000 aplicaciones que se pueden sacar con la sal, ¿no? Para enfermedades, para un montón de cosas. Y hoy en día el uso más común que le damos a la sal es como condimento, ¿no? Para dar sabor a la comida y porque también la necesitamos para nuestra dieta. Si nos pasamos echando sal, como es el caso de algunas personas, no quiero mirar a nadie, pues podemos llegar a tener a la larga problemas con nuestra atención, ¿no? Pero si le echamos la cantidad justa de sal, pues nuestra comida no, demasiada no, la cantidad justa de sal, nuestra comida va a saber mucho más rica, ¿no? Podemos hacer la super receta de MasterChef o de lo que nos parezca a nosotros, hacer la super receta, que si nos olvidamos de echarle sal, no va a estar tan agradable para comer. Jesús nos dice que somos la sal y este versículo nos habla del sabor de la sal. Pero en los tiempos de Jesús, en los tiempos bíblicos, pues la sal también tenía otros usos, no solamente era para comerla. Y además era algo de mucho valor. En esta tarde vamos a ver, y quiero que estén atentos, que se vayan quedando con cuáles son las cualidades. Aparte del sabor, vamos a ver 5 cualidades más que tiene la sal. La primera cualidad que tiene la sal es que se usaba para preservar la comida. No había nevera, evidentemente en ese tiempo no había nevera. Y lo que hacían era meter la carne y el pescado en sal y así se conservaba por mucho más tiempo, sin necesidad de estar refrigerado. Y esto hoy en día se sigue haciendo, no con la misma frecuencia que se hacía antes, pero se sigue haciendo. Una de las costumbres más antiguas que existe en Fuerteventura es preparar las areas. Las areas son distintos tipos de pescados pequeños que se abren, se salan y se tienden, como tendemos la ropa, se tienden ahí al sol para que se seque y se conserve mucho más tiempo el pescado. La segunda cualidad es que tenía un valor económico. La sal era tan valiosa que era usada como una moneda para pagar impuestos. Y muchas veces a los soldados romanos también se les pagaba con sal, de ahí viene la palabra salario. En el antiguo mundo, la sal no es como ahora, que vas al Mercadona y hay sal de varios tipos, y coges una y sale súper barata. En los antiguos tiempos, la sal era algo que era muy costoso, porque era algo que escaseaba.
Y donde no existía, porque a lo mejor no vivías en una zona de costa, pues tenía que ser importada. Y esto, los gobernadores lo que hacían era subir unos impuestos carísimos. ¿Quieres sal? Pues me la pagas. Entonces, claro, más costaba, menos podía la gente acceder a ella. Se dice también que se ha peleado más guerras por causa de la sal que por causa del oro. Alguien lo llegó a llamar el oro blanco. La tercera cualidad que tiene la sal es que llegó a ser un símbolo de fidelidad que se utilizaba en los pactos. En el Antiguo Testamento, cuando uno presentaba una ofrenda de cereal, pues también le añadía sal a esa mezcla de cereales, porque simbolizaba el compromiso que Dios tiene de cumplir su palabra y cumplir sus promesas. Pero también simbolizaba de parte del sacerdote que se comprometía a consagrarse completamente a Dios. Así que era un símbolo de fidelidad, un símbolo de pacto. La cuarta cualidad es que se dice que la sal tiene propiedades antisépticas. Hipócrates, que es el padre de la medicina, pues empezó a ver que los pescadores se hacían muchos cortes en las manos, ¿no? Porque es un trabajo rudo de estar jalando de las redes, escamando el pescado, abriéndolo. Y ellos hacían muchos cortes en las manos, pero Hipócrates empezó a observar que se cicatrizaban súper rápido. Tanto como se le abrían, ya se les cicatrizaba. Y empezó a darse cuenta de que era por la sal. El Mar Muerto es conocido por sus propiedades curativas, sobre todo para lo que son las afecciones de la piel. La gente acude allí a darse baño y a echarse barro por todo el cuerpo, que parecen conguitos. Yo conozco a alguno que se cubrió hasta los ojos, y se dan esos baños, pero solamente hay tanta concentración de sal que solamente pueden estar 20 minutos como máximo, porque si no te puede dar una subida de tensión. Y la quinta cualidad es que la sal puede provocar sed. Cuando estamos viendo una película y nos ponemos a comer palomitas o pipas o fritos o lo que sea, algo que sea muy salado, tenemos la necesidad de beber algo, ¿no? Esto lo saben muy bien los de los cines, que nos venden un cacharro así mismo de palomitas para que les compres una bebida que es súper cara, que mucha gente lo mete de extranjis en los bolsos, porque es súper cara la bebida. Ellos saben que si tú te comes todo ese bol de palomitas, vas a necesitar 1 litro por lo menos de agua, Coca-Cola o de lo que sea, para poder saciar esa sed. Estos datos nos ayudan a comprender un poco más a qué se estaba refiriendo Jesús con la sal, a ver el punto de vista de esos tiempos. En los tiempos antiguos era difícil de obtener, era muy valiosa y muy costosa. Vamos a recordar ahora, por eso les dije que estuvieran atentos, vamos a recordar brevemente estas cualidades de la sal. La primera era que daba sabor. La segunda era para preservar, para conservar. La tercera era muy valiosa, ¿sí? La utilizaban como moneda. La cuarta, no, ahí es un símbolo de fidelidad. La quinta, esa es la curativa, que era antiséptica, curaba las heridas. Y la sexta es que provoca sed. Vale. Jesús dice que nosotros somos la sal de la tierra, ¿no? La sal que da sabor a la vida. Nuestro estilo de vida y nuestro testimonio tiene que ser agradable. Tiene que hacer que el sitio donde estamos sepa más rico. Como sal, tenemos también que cumplir con nuestra función de preservar. En primer lugar, preservar su palabra y en segundo lugar, preservar la vida de los que tenemos alrededor. En Apocalipsis, no hace falta que me acompañen, el Señor le está hablando a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es el prototipo de iglesia que Jesús espera encontrar cuando Él vuelva, así que es una alabanza lo que les dice. En Apocalipsis 3:8 dice: yo conozco tus obras
he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El Señor le está diciendo a esta iglesia que a pesar de ser una iglesia débil, que no tiene mucha fuerza, lo ha hecho bien, porque ha guardado su palabra. Y la palabra guardado aquí significa conservar, preservar y obedecer. La iglesia de Filadelfia lo que está haciendo es conservar las verdades del Evangelio, sin diluirlas, para que no pierdan su sabor. Nosotros también pues somos responsables, igual que ellos, de predicar las verdades del Evangelio sin diluirlas, ni suavizarlas, ni para hacerlas más parecidas a nuestros gustos, a nuestras preferencias, ni tampoco adecuarlas a las preferencias de la gente. Debemos proclamar las verdades del Evangelio tan puras como nos han sido entregadas, sin aditivos ninguno. Cuando Jesús te está diciendo que eres sal, no solamente te está diciendo que tienes que dar sabor, no solamente te está diciendo que tienes que guardar su palabra, sino que también tienes que guardar la vida de los que tienes alrededor. ¿Y esto qué significa? El viernes estábamos hablando sobre la vida de Jonás. Jonás sabemos que era un profeta que Dios había levantado, y en un principio pues él lo que le daba a la gente era mensajes de restauración. Dios nos va a poner en el lugar donde estaba antes, nos va a devolver nuestro territorio, va a acabar con todos nuestros enemigos, todo va a ir bien. Y a la gente le encantaba escuchar eso, ¿no? Él era muy popular en su tiempo. Pero un día Dios le dijo a Jonás que tenía que ir a darles un mensaje de salvación al peor enemigo del pueblo de Israel. Entonces a Jonás ahí ya no le hizo tanta gracia obedecer. Y vimos que él se fue en la dirección opuesta. Se fue a coger un barco a otro lugar. Pues pasaron unas cuantas cosas por en medio, pero al final tuvo que obedecer. Tuvo que obedecer, y gracias a que predicó el mensaje de salvación, la ciudad de Nínive pudo ser salvada, porque la palabra fue predicada, y no solamente eso, sino que fue aceptada. Si nosotros somos sal, tenemos también que hacer por preservar la vida de los demás, y esto lo hacemos predicando la palabra, da igual que sean nuestros enemigos, nuestros amigos, nuestros vecinos, da igual quién sea, tenemos esa misión de preservar la palabra. Y esto es una gran responsabilidad para nosotros, ¿no? No solamente guardar la palabra sin alterarla, sin ponerle aditivos de esto no me gusta, lo voy a quitar, voy a poner este otro poquito de lo que me gusta, sin ponerle aditivos ninguno, y también contribuir a que otros no se pierdan. Debemos también ser esa sal que recuerda la fidelidad de Dios en sus promesas. Debemos ser ese recordatorio. Debemos ser también la sal que cura las heridas. Cuando las personas vienen heridas, tenemos que ser como un bálsamo. Tenemos que ser un canal para que esas personas puedan ser curadas. Nuestra función, que muchas veces es lo que hacemos, nuestra función no es meter el dedo en la llaga, intentar juzgar ahí, a ver hasta que sangre. Nuestra función es ser un canal para que Dios pueda curar esas heridas. Cuando te cae sal en una herida, ¿qué es lo que pasa? Yo no sé si han ido a la playa con una herida. ¿Qué es lo que pasa? Pica. Hace unos meses a mí me salió como una bolsa aquí en el párpado, y la piel empezó a ponerse tan seca, tan seca, tan seca, que se rajó por la mitad. Y no sabía ya qué echarme, me estaba echando cremas, ampollas de no sé qué, de no sé cuánto, nada me hacía. Y me acordé que tenía barro del mar muerto. Y entonces cogí y me eché un poco. Claro, al principio vi las estrellas, porque la sal escuece, pica un poquito. Pero al día siguiente la herida ya estaba cerrada, y al par de días pues ya se cayó todo y mi ojo estaba completamente sano. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros con las personas, ¿no? Vale que al principio a la gente no le gusta escuchar las verdades del Evangelio, pero tenemos que decirlas con amor, y a veces eso escuece un poquito, pero acaba sanando. No tenemos que decir las cosas ahí, voy a reventar toda la herida por todos los sitios posibles, sino decir las cosas
con amor, pero sin faltar a la verdad. Es coser, pero para que se puedan sanar esas heridas. También, como la sal, tenemos que provocar sed en los demás. Sed de querer beber de la única fuente de agua viva. Sed de conocer a Dios y de querer conocerlo cuando ya lo hemos conocido mucho más. Eso es lo que tenemos que provocar en la gente. Y este versículo que hemos leído en Mateo, que nos habla sobre que tenemos que ser la sal de la tierra, pues pertenece al Sermón del Monte. Si lo leemos en su contexto, Jesús estaba dando todas las bienaventuranzas, bienaventurado el que no sé qué, feliz el que no sé qué, feliz el que no sé cuánto. Y entre todas esas cosas nos dice que somos la sal y la luz. Bueno, pues esto fue en pleno ministerio de Jesús, cuando iba por ahí predicándole a la gente. Sabemos que pasó el tiempo y Jesús murió y luego resucitó. Pero sus seguidores, sus discípulos, no creyeron que Él fuera a resucitar. Con su muerte lo dieron todo por perdido. Así que después de resucitar Jesús, sus seguidores estaban muy tristes y algunos empezaron a irse de Jerusalén. Después de que Él fue crucificado y enterrado, empezaron a irse de Jerusalén. Y habían 2 de sus seguidores que iban camino a Emaús. Y ellos iban hablando y estaban muy tristes, estaban hablando precisamente de eso, de todo lo que había pasado, que no se lo podían creer, que cómo iba a ser posible. Y Jesús se les acercó, pero ellos no lo podían ver porque sus ojos estaban velados, ellos no podían reconocer a Jesús. Y Jesús empezó como a meterse en la conversación y les decía, pero ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué están tan tristes? Y ellos, pero no te has enterado, si eso está en boca de todo el mundo. Y Jesús intentó meterse ahí y empezó a recitarles la Biblia y empezó a hacerles entender que todo eso estaba profetizado y que era real y que estaba sucediendo. Siguieron el camino y como habían entablado esa conversación, lo invitaron a cenar. Y cuando lo invitaron a cenar, Jesús oró y partió el pan. Y entonces en ese momento sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que ese hombre no era un hombre cualquiera, no era un hombre que amaba a Dios, que conocía las Escrituras, era el mismo Jesús. Pero Jesús en ese momento desapareció de su vista. Esta historia está en Lucas 24, del 32 al 34. Después de que Jesús partiera el pan y desapareciera, ellos se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí se encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad, se le apareció a Pedro. Y yo creo que cuando conocemos al Señor por primera vez, todos hablamos de ese primer amor, ¿no? Que arde en nuestros corazones. No podemos callarnos, queremos que todo el mundo sepa quién es Él, qué es lo que ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Queremos que todo el mundo lo conozca. Es un amor apasionado, que no nos puede parar. Pero con el paso del tiempo, ese amor como que se va enfriando, ya no nos es tan urgente. Arde en nuestros corazones cuando escuchamos las palabras de Jesús todavía, que tristemente muchas veces no arde en nuestros corazones. Arde en nuestros corazones cuando escuchamos que somos la sal y que somos la luz del mundo, o nos quedamos pasivos, nos quedamos pasivos como, esto no va conmigo. Ellos, los 2 discípulos de Jesús, después de que pasara esto, recorrieron un camino de 11 kilómetros en menos de una hora, de Emaús a Jerusalén. 11 kilómetros en menos de una hora. Y era de noche, recuerden que estaban cenando. Era de noche, pero ellos tenían esa urgencia, su corazón estaba ardiendo con las palabras de Jesús. No se podían esperar a que fuera la mañana siguiente. Tenían la urgencia de llegar y de contarle a todos lo que había pasado. Por esto Jesús nos advierte de que somos la sal, pero que podemos perder nuestro sabor. Y la sal que no sala no sirve para nada. Jesús dice, por un lado, que la sal puede perder su sabor, pero la química dice que la sal
es un compuesto que es químicamente estable, lo que significa que no puede variar y no puede cambiar. Entonces, ¿Jesús está equivocado? Está simplemente diciéndonos esto para meternos miedo con, son la sal, pero tengan cuidado porque pueden perder su sabor. Jesús no está equivocado. En la época de Jesús había varias maneras en las que la sal podía perder su sabor. Ya les dije que la sal se recogía, valía como si fuera una moneda, pues servía para pagar los impuestos. ¿Qué pasaba? El pueblo judío estaba bajo el dominio del pueblo romano y tenían que pagar los impuestos. Pues cuando tenían que pagarlos, los judíos lo que hacían era mezclar con la sal, mezclaban arena o tierra o cualquier cosa para engordar un poco la cantidad. Pues los romanos después se veían con la cosa de que esa sal no era pura, no le vas a echar sal a un potaje que tiene arena o que tiene tierras o que tiene, a saber qué es lo que le metían. Pues tenían que coger unas tinas grandes, echaban la sal, echaban agua y luego cuando se había todo disuelto la colaban para sacar toda la basurilla y dejaban que se secara. Esta sal sí la recuperaban, pero diluida. Esta sal llena de impurezas pierde su sabor porque tienes que diluirla con agua para poder recuperarla. Otra manera de que la sal perdiera su sabor es que también los judíos en aquella época tenían la costumbre, porque por purificar, tenían una serie de rituales. Los pisos no eran como estos, los pisos de las casas eran de tierra. Pues ellos lo que hacían era extender una capa de sal encima de la tierra. Con el paso del tiempo, esa sal se iba pudriendo, ¿no? La que estaba más en contacto con la tierra se iba deteriorando, se iba poniendo como amarga. Y esta sal era tan dañina cuando pasaba ese proceso que no se podía echar en el campo, porque allí donde la echaras matabas a lo que estuviera. No se podía. Lo único que podían hacer con esa sal era tirarla en el camino, donde la gente iba a pisotearla. Por eso dice que podemos llegar a ser tirados en el camino donde la gente nos va a pisotear. Y este tipo de sal, así podrida, solamente servía para eso, para quitar la vegetación de los caminos. La echabas ahí y ya te asegurabas de que allí no iba a crecer nada, porque se había vuelto mala, amarga, solo servía para matar a las plantas. La sal perdía su sabor porque estaba mezclada con impurezas. Y en este mundo nosotros somos la sal. Pero si permitimos que las impurezas llenen nuestra vida, entonces es cuando vamos a empezar a perder nuestro sabor y nuestra función también como testimonios en el mundo. Debemos andar en santidad, no podemos contaminarnos para no perder nuestro sabor. No podemos permitirnos ser sal corrompida. El evangelio que muchos predican hoy ha perdido su sabor, porque esas personas que lo predican han perdido también su propio sabor. Nuestro mensaje y nuestra vida deben confrontar el pecado, no conformarse con el pecado. Y creo que muchas veces, cuando nos quejamos de lo fatal que está el mundo, de lo mal que está todo, de las noticias que salen, de la casa de los horrores, que si los padres por 13 hijos, que si este mató a aquella, que si violaron a la de más allá, todas esas cosas, a veces nos quejamos y decimos qué mal está el mundo, ¿no? Pero no somos conscientes de que muchas de esas cosas son por culpa de nuestro postureo. Decimos ser sal, pero muchas veces somos sal contaminada. Sal que no está cumpliendo su función de darle el sabor al mundo. Así que de nada nos vale ser ese tipo de sal de postureo, de sacar la foto de qué bonita soy como sal, pero no estoy cumpliendo mi función, porque si estamos contaminados, lo que estamos haciendo es amargar y envenenar en lugar de dar sabor. Y nos guste o no, siempre vamos a ser un ejemplo para los demás. Así que tenemos que elegir si ser un buen ejemplo o un mal ejemplo. Nuestro reto es preservar la vida de los que tenemos alrededor.
Mucha gente no lee la Biblia, quizás porque no tienen, quizás porque no tienen una mano, por el motivo que sea, mucha gente no lee la Biblia, pero sí que puede leer nuestra vida, ¿no? Pueden ver lo que hacemos con nuestro testimonio. Así que debemos ser una iglesia que sala, una iglesia que sale a salar, porque la sal dentro del salero puede ser que no se corrompa. Nosotros somos la sal y este edificio es el salero. Seguramente no nos vamos a corromper estando todos juntitos aquí dentro, pero no hacemos nada aquí dentro todos juntitos, uno encima de otro, como granitos de sal. La gente necesita la sal allá afuera, no aquí adentro. Y este es el reto de esta tarde, ¿no? Si somos sal, vamos a ser sal de verdad. Vamos a cumplir el propósito. Vamos a hacer que Fuerteventura, o donde quiera que sea que Dios nos ponga, porque ahora estamos aquí, mañana no sabemos, vamos a hacer que el sitio donde estemos sepa más rico. Que la gente diga, oye, qué bueno, qué rico, qué sabroso, que a nosotros que nos gusta tanto comer, que sabemos lo que estamos hablando. No. Que la gente diga, qué bueno eso que tú tienes, yo también quiero, dame más, quiero conocer más. Que podamos conducir a la gente a Cristo. Que el Señor nos ayude también a que ardan nuestros corazones. Que las palabras de Jesús no solo ardan de los que estaban con Él, caminaban con Él, sino que con el paso del tiempo, todos los años que han pasado, siga ardiendo en nuestros corazones. Que arda tanto que no desaprovechemos ninguna oportunidad que se nos presente y que llevemos su sabor hasta lo último de la tierra. Señor, te queremos dar las gracias por todo lo que tú eres, Señor. Te queremos dar las gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Y tú nos escogiste, Señor, a pesar de que sabías que nosotros, Señor, a pesar de que sabes nuestras tendencias a apartarnos de ti, Señor, a contaminarnos con nuestras cosas, Señor, a querer hacer un poco lo que nos va viniendo en ganas, Señor. Pero te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a hacer esa sal pura, Señor, que el mundo necesita, Señor. El mundo necesita conocerte a ti, Señor. Úsanos a nosotros para poder llevar sabor, Señor, allí donde vayamos, Señor. Ayúdanos a no caer en la trampa de volvernos amargos, Señor, a volvernos venenos, Señor, sino que vayamos donde vayamos, Señor, podamos ir repartiendo vidas, Señor, que la gente vea a través de nuestra vida, te vea a ti, Señor, que te puedan conocer, que te puedan amar. Te pedimos que tú nos uses donde quiera que estemos, Señor. Te pedimos que tú hagas que tu palabra siempre esté ardiendo en nuestros corazones, Señor. Que las hagamos nuestras, Señor, que no sea solamente leer la Biblia y pensar, ay, qué bonitas palabras, sino que sean una realidad en nuestra vida, Señor. Te pedimos que nos ayudes y que nos uses. En el nombre de Jesús. Amén.